bienvenidas a otro episodio más de Entre Hijas, donde aquí todo se queda entre nosotras, pero también con Dios. Y hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada a la que aprecio mucho, que es mi amiga y hermana en Cristo, hermana Virginia. Salude. Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que lo que aquí se hable sea de bendición para todas ustedes y que las pueda edificar. Mi nombre es Virginia Matute y pues aquí estamos. Aquí estamos, voy a contar mi historia. Desde hace tiempo que ya nos queríamos reunir, ¿verdad? Para que nos contara, tiene un testimonio muy, muy padre de que Dios le sanó de cáncer y ella nos va a contar ese testimonio. Pero antes, hermana Virginia, a mí me gustaría que nos contara un poquito de cómo fue que usted conoció al Señor, porque yo llegué a la iglesia donde nos congregamos y usted ya estaba ahí. Entonces a mí me gustaría saber si usted nació en casa cristiana o cómo fue ese encuentro con Jesús. Pues sí, mi papá era pastor y yo cuando nací ya éramos cristianos, o sea, vengo de una iglesia, de una familia cristiana, mis abuelos ya eran cristianos. Lo que conozco es todo cristiano, o sea, alrededor mi familia toda es cristiana, son muy pocos los que no son. Y pues crecimos y recuerdo que yo tenía como unos 5 años y ya mi papá era pastor a esa edad. Lo vi trabajar mucho, muy duro y desde temprana edad aprendí que el trabajo de un pastor es muy fuerte, muy mucha entrega, mucho trabajo, muchos viajes y mucho cansancio, pero ahí está. La voy a interrumpir. Acérquese un poquito más el micrófono para que no, hacia usted. No, así. El micrófono hacia usted. Oh, así. Ajá, ahí. Okay. Es raro, pero nosotros en la iglesia nos hablamos de usted. La hermana es muy joven. No vayan a pensar que le hablo de usted porque ya. Pero así nos hablamos, hermana, y de usted. ¿No? Sí. Y yo no crecí en casa cristiana, pero yo he escuchado que las personas de que sus papás son pastores, como en su caso y así, realmente, aunque hayan nacido en una casa cristiana, hay un punto de su vida donde digo, este punto es donde realmente yo tuve ese encuentro con el Señor, porque muchas veces están en las actividades de la iglesia, estoy con mis papás ahí, todo, pero conozco a Dios por encimita. Sí. ¿Cuál fue ese momento en el que usted dice, este fue el momento en que yo realmente tuve ese encuentro con el Señor? Bueno, quizá como ya hoy grande, porque sí fui a la iglesia, me obligaba mi papá a ir y yo iba por cumplir, pero un tiempo estuve como on and off, como adentro y afuera, yendo y viniendo, y vine para... Cuando mi papá murió, me enojé con Dios y me alejé. ¿Eso hace cuántos años fue? Hace 35 años ya, 35 años. En ese tiempo yo iba a la iglesia, pero como mi papá murió también de cáncer del estómago, y no lo sanó, yo pedí a Dios que lo sanara, le suplicaba, le decía, Señor, llévame a mí, déjamelo a él, pero pues no pasó. Entonces cuando él murió, me peleé con Dios, me enojé, le hablé mal. Recuerdo que 2 años después decidí venir para Estados Unidos y Dios, aún así que yo me enojé con él, aún así me habló, me dijo que me iba a cuidar y que iba a estar conmigo siempre. Y pues tomé la palabra y yo decía, Dios me está cuidando a pesar de que yo siempre le reprochaba, venía en el camino y le decía, Dios, esto es por tu culpa, vení aquí, estuve una cantidad de años, cuando llegué aquí yo lo seguía culpando, duré 20 años culpándolo de la muerte de mi padre y era una amargura horrible, pero... comencé de nuevo a ir a la iglesia, recuerdo que me casé, entonces comencé a ir a la iglesia y después me mudé de estado y
en esa iglesia, en esa mudanza ya en la otra ciudad no encontré una iglesia donde congregarme. Y en las que iba, pues yo no sentía como que allí, esa era mi casa, como que la doctrina no era lo que yo estaba acostumbrada, entonces me volví a alejar. Hable al micrófono. Okay, me volví a alejar y entonces me divorcié y el divorcio fue un golpe muy duro para mí. Me fui, fue como si me hubiesen metido un cuchillo y me alejé hasta más de Dios. Con su papá. Sí, hasta más, porque yo en ese tiempo llegué a conocer el odio. Yo quería, no quiero decir esto, pero en mi corazón yo sentía el deseo de matar a mi esposo. Yo quería matarlo porque yo lo odiaba, porque yo decía, ¿cómo es posible que me haya hecho algo así? Era muy duro y hablaba con Dios y le decía, Señor, otro golpe más, ¿hasta dónde voy a poder soportar? Entonces, mi corazón se endureció de una manera tan tremenda que yo no podía sentir el dolor de los demás. A mí no me importaba si la veía llorando, si usted me contaba de que estaba enferma, me decían que mi mamá se sentía mal, que mi mamá sufría mucho por cómo yo me había vuelto, y yo les decía, a mí qué me importa si yo tengo mis propios problemas. Corazón duro. Muy duro, una roca, y no sentía nada, y era una amargura horrible. Pero un día mi hermana había regresado, porque ella también se alejó, pero ella había regresado y me decía, Virginia, regresa, mira, Dios ya viene y necesitamos estar bien con el Señor. Si quieres ver a mi papá, tienes que regresar. Yo le decía, déjame en paz porque si Dios quiere que yo vuelva, Él mismo me va a hacer regresar. Entonces, en una de esas, yo trabajaba también como haciendo catering. Y entonces, en una de esas, en mi cocina, en mi casa, yo estaba allí haciendo como nosotros los salvadoreños hacemos tortilla, ¿verdad? Y para la comida pues le ponía tortilla. Entonces estoy haciendo algo y escucho en el techo, literal, allí yo miraba para arriba y digo, pero ¿quién está poniendo esa música? Y comencé a escuchar la canción de Stanislao Marino que dice Cristo vino. No me la sé. Es que como yo ya llegué tarde a la iglesia, no me sé los coritos de antes. Bueno, entonces decía, Cristo vino, y su pueblo se llevó. Y yo miraba. Yo abrí la puerta y digo, ay, pero nadie está cantando nada. Afuera nadie tiene música, especialmente que ahí no había nadie cristiano. Entonces comencé a sentir que un peso caía sobre mí en mi cabeza y me comenzó a bajar hasta que caí en el piso, arrodillada, llorando y yo me sorprendí tanto porque comencé a orar, pero de repente fue como que me despertaron y me dijeron, tu corazón regresó a ti. Ahora ya tienes el corazón de carne que tanto me pedías. Porque yo le pedía a Dios y le decía, Señor, devuélveme mi corazón de carne porque este de piedra me duele, me lastima. Quiero tener mi corazón, el que yo tenía antes de que todo esto pasara. Porque yo sé que te he ofendido mucho, yo te pido perdón, pero regrésame mi corazón. Entonces, en ese momento yo creo que fue el encuentro, el verdadero encuentro con Dios. Ese es el que yo cuento porque yo acepté al Señor, recibí al Señor a los 7 años, pero cuando uno es niño, pues, ¿verdad? Pero ese encuentro me marcó tanto porque fue ahí también, en mi casa, en ese momento donde no solo el Señor me devolvió mi corazón, sino que también recibí las lenguas. Fui bautizada en el Espíritu en ese momento. Fue un momento nada más entre usted y Dios. Entre Dios y yo. Ahí no había nadie, pero no estaban ni mis hijas porque estaban en la escuela, porque era un día de semana y no lo olvido porque fue algo increíble, algo que yo jamás había vivido y desde ese momento le dije, Señor,
hasta aquí, no me vuelvo a separar de ti. Y así ha sido. Y así ha sido, no me he vuelto a separar y cada día Él ha sido mi consuelo. Han pasado cosas y Él siempre estaba ahí, siempre he tenido como muchos, ¿cómo se podría decir? Eventos sobrenaturales entre Él y yo, que yo no puedo explicarlos porque ni a veces hablo con mis hermanos, pero les digo, no les puedo explicar porque son cosas que he vivido con Él nada más, Amén. que son entre Él y yo y las guardo en mi corazón. Y es que déjenme decirles algo, se me pasó decirlo al inicio, pero mi hermana Virginia es una de las líderes de la intercesión y la oración en la iglesia. Las que tienen más tiempo que siguen el Diario de una Hija de Dios saben que yo antes estaba de líder en ese grupo. El grupo sigue, aunque a ustedes yo ya les he contado que yo me salí por temas personales de que mi familia, mis hijos, usted sabe, necesitaban más tiempo de mí en las mañanas. Y no sé si alguna vez le conté, pero cuando yo le dije al pastor que pues ya no podía, que buscara a alguien más, yo oré mucho para que Dios dejara a una persona pues que realmente no dejara caer el grupo y que estuviera ahí con el mismo corazón con el que yo estaba. Y ya cuando me enteré que era usted, lo que más me sorprendió es que yo sentía que usted tal vez no era una experta en computadora, porque lo que yo hacía era mover ahí el Zoom y todo. Y dije, me impresiona que la hermana, sin saber a lo mejor todo lo que yo siento que sé, ahí está, quiere hacerlo. Y tuvo la disposición, pero yo sentí que pues era la persona y el momento exacto que Dios la quería poner ahí. Sí. Y para allá vamos, ¿verdad? Porque era en el momento que usted estaba en su proceso. Sí, era en mi momento de proceso. Y entonces esos momentos sobrenaturales que usted menciona, yo siento que tienen que ver con eso, porque usted es una guerrera en oración. Así que ahora a mí me gustaría saber cómo empezó todo para cuando a usted le diagnosticaron cáncer. ¿Tuvo algunos síntomas, algo? ¿Cómo fue que empezó? No tuve síntomas, proceso? No, el cáncer no da síntomas, ahora lo sé. Solo me sentía muy cansada, pero como trabajo fuerte, yo dije, bueno, es parte de, ¿verdad?, del trabajo. Pero yo pienso que Dios era el que quería que supiera que estaba enferma de eso, porque fue en el momento cuando, porque mi mamá murió en el 2023, recuerda que fuimos a verla y fue algo que Dios hizo para poder que nosotros fuéramos. Y cuando cuando ella muere, esa semana, como todo ser humano, me puse muy triste, me comencé a deprimir, tuve que ir a pedir oración con el pastor, tuve que ir con ellos porque no podía más. Y yo lloraba mucho y esa semana mi mamá murió el 11 y la siguiente semana yo me detecté una pequeña bolita en mi pecho, porque ni siquiera era en el seno, era arriba, aquí en el pecho. Y pues como yo estaba muy triste, yo no tenía tiempo para pensar en lo que estaba. Pensé, bueno, es algo normal quizá, no es nada del otro mundo. Y me quedé así, ya no fui al médico, no nada, sino que al mes volví otra vez a tocarla, pues ya me acordaba que yo tenía esa bolita ahí y comencé hice una cita porque me di cuenta que estaba creciendo. Y pues los médicos dicen, cuando tienes algo que te comienza a crecer, tienes que checártelo porque pues algo malo es. Donde esté, no importa. Entonces fui y le digo a la señora que tengo una bolita y dice, deja ver. Entonces me manda a hacer unos estudios y eso fue en creo, octubre, noviembre. En diciembre me llama y me dice, sí, tienes un tumor deep en tu pecho, o sea, muy adentro de tu pecho. O sea, que a lo profundo estaba más grande. Exacto, sí, así dijo, tienes un tumor muy adentro de tu pecho. Y me dijo, tenemos que mandarte con el médico a ver qué tipo de tumor es. No sabemos si es benigno, maligno, pero entonces fue cuando me mandaron al médico, que es el que está todavía en este momento. ¿El oncólogo? El oncólogo, sí.
Él es el que aún está viendo porque pues todavía hay una más tratamiento que hay que, no porque lo tenga, sino porque pues hay que terminar el tratamiento. Como para estar seguros. Exacto. Como prevención tal vez. Como prevención, Quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo recuerdo, ya cuando le dieron a usted el de que ya estaba libre de cáncer, pues obviamente como estamos juntas en la oración, estuvimos orando y usted nos compartía cómo iba el avance para orar de formas distintas. Y cuando dio un pequeño testimonio en la iglesia, yo recuerdo que usted comentó que cuando murió su mamá, usted le pedía a Dios morirse. Sí. Yo le dije esa semana que mi mamá se fue, le dije, Señor, llévame, no quiero estar aquí. Quiero estar con mi mamá. Y fue después de eso que comencé, que descubrí eso y que hubo el diagnóstico. Eso me impactó mucho porque no sé si usted sintió como que, ay, Señor, estaba bromeando. Cuando me dijeron, sí, le dije, Señor, yo creo que yo estaba muy mal ese momento para pedirte morir, pero creo que no me quiero ir todavía. Tengo mis nietos, mis hijos todavía y todavía tengo mucho que hacer. No me quiero ir. ¿Y usted llegó a sentir culpa como cuando le diagnosticaron, como decir, tal vez fue mi culpa por decir eso? ¿O no. ¿Ni lo asocia ni nada? No lo asocié ni sentí culpa porque desde el primer momento Dios, especialmente cuando me dieron el diagnóstico, lloramos con mis hijas, mi familia, todo estaba ahí cuando me dieron el diagnóstico. Lloramos, pero fue como unos 3 minutos lloramos muy fuerte, nos abrazamos y les dije, no vamos a llorar. El Señor me ha dado paz y si el Señor me va a llevar, Él sabe el por qué. Y si me va a dejar, Él sabe el por qué. Yo también le pedí que me llevara y si Él escuchó y me va a llevar porque le pedí, acepto lo que... Señal que Dios escucha, ¿no? Exacto, sí, señal que Dios escucha. No digan que se quieren morir porque... Eso me lleva a otro paréntesis de que a veces nosotros no tenemos cuidado en lo que decimos. No quiero decir que esa fue la causa, porque a final de cuentas yo creo, y más adelante a lo mejor usted lo diga, en su caso, porque viví de cerca su proceso, que Dios lo hizo con un propósito, que ahorita usted a lo mejor nos va a compartir. Pero muchas veces nosotros estamos enojados con Dios, con la familia, con el jefe, con algo, y decimos cosas que no deberíamos de decir, como ojalá se murieran. A los hijos a veces a lo mejor enojados podremos decirle, ay, ¿para qué te tuve? ¿Para qué naciste? Sí. Y a lo mejor no va a venir una enfermedad de parte de eso, pero sí herimos a las personas y hasta los podemos dejar marcados. Eso es cierto. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, pero desde que usted dio ese testimonio pequeño a mí me impactó, que dije, ¿cómo la hermana pues primero se quería ir junto con su mamá, pero ya cuando le dijeron sí te vas, porque a veces cuando es un diagnóstico de cáncer, eso entiende uno, eso es lo que se imagina uno, muerte, ¿no? Solo muerte, sí. Y entonces dijo, mejor siempre no, que es válido. Porque siempre decimos las cosas sin pensar, o sea, en el momento que yo lo dije estaba muy triste, y pienso que por eso lo dije, pero cuando vi que la cosa era seria, dije, no, todavía no, o sea, no quiero. Y yo algo que anoté aquí que le quería preguntar es, ¿qué pensó y cómo reaccionó su familia? Ahorita ya comentó de que, pues, en ese momento ellos estaban con ustedes en el hospital o en su casa. En mi casa, porque la doctora me llamó y me dijo, sí, es un cáncer maligno, y me dio todos los detalles, y entonces yo lloré. ¿Usted estaba en el teléfono con toda su familia ahí? Una de mis hijas estaba nomás. Y luego al escuchar mi llanto, todo el mundo corrió al cuarto y dice, ¿qué pasó? Y les dije, tengo cáncer, me voy a morir. Así, me voy a morir. Y comenzaron todos, no, ¿estás segura que eso fue lo que escuchaste? Y digo, sí, me lo dijo bien claro. Pero la doctora no le dijo que se iba a morir, nomás le dijo que era un cáncer feo. Feo, peligroso. Pero entiendo que, gracias a Dios nunca me ha tocado un diagnóstico así, pero entiendo que eso es lo que uno piensa, porque también he tenido familia que le han diagnosticado cáncer. Yo me sentí como si, en ese momento me quedé como si estuviera en el limbo, o sea, un silencio horrible donde yo ya me veía muerta. Era terrible, y digo, wow.
O sea, sí me voy Su con... mente, como quien dice, se desconectó de todo. Exacto, sí. Y se quedó con eso como cáncer igual a muerte. Igual, exactamente. ¿Y cómo fue que después, o sea, en qué momento fue que Dios la empezó a sostener? Porque yo sé que cuando a usted le dieron ese diagnóstico, usted estaba en la iglesia, pero también estaba recién de que su mamá se había muerto. ¿Fue luego, fue después de esa llorada o pasaron unas semanas? En el momento que lloré, cuando me dieron el diagnóstico, fue cuando vino paz a mi corazón. Y les dije, no lloremos más, porque si a Dios le place llevarme, lo único que va a hacer es prepararme. Si me lo dejó saber es porque, y me va a llevar, es porque me va a preparar. Por eso me lo dejó saber antes, para prepararme. Y si no me va a llevar, pues porque aún tengo cosas que hacer aquí. Entonces, no prometimos nada de no hablar del tema, pero no se hablaba del tema en casa. Les dije, hasta aquí, aquí termina este tema, lo vamos a vivir y nadie va a hablar de enfermedades ni nada, que en casa todo el mundo está bien, todo el mundo feliz. Y entonces nadie hablaba de enfermedad, todo el mundo me trataba bien, todo el mundo les decía, no me traten bien porque estoy enferma. Trátenme como me tratan. Exacto, normal, como siempre me tratan. Sí. Si quieren que decirme algo que no les gusta, pues díganmelo, pero no porque me van a hacer sentir que estoy verdaderamente enferma. Ajá. Y no me quiero sentir así. Pero la paz del Señor entró a mi corazón desde ese momento. Entró y comenzó la dependencia más, porque yo era bastante rebelde, déjeme decirle, pero comenzó la dependencia en Él desde ese momento. Como quien dice, te lo estoy dejando saber para que aprendas a depender de mí. ¿Cómo era su vida espiritual antes y después de este proceso? ¿Hubo una diferencia? ¿Hubo un cambio? Mucho, porque yo aprendí, ¿cómo puedo decirlo? Aprendí a escuchar la voz de Dios. Yo leía la palabra, yo no entendía. Yo le decía, Señor, yo no quiero leer si yo no entiendo. Porque no entendía, era como leer un libro cualquiera, ¿no? Y no entendía. Pero la cercanía de Dios conmigo fue hasta mucho más. Comenzó Él a confiar más en mí y yo más en Él. Como que hubo más cercanía, como que eso era lo que Él quería. Y entonces era soberbia yo bastante. Aún soberbia. Ya estando en el Señor. Aún estando en el Señor era muy soberbia y era bien prepotente. No exageradamente prepotente, porque yo estaba hablando con el Señor y decía, Señor, no me gusta como soy, cámbiame. Y yo pienso que quizás por eso me trajo todo esto. Es importante eso que menciona, porque muchas veces estamos en la iglesia, estamos sirviendo, estamos con Dios, pero hay áreas de nuestro carácter, de nuestro día a día, que no han sido transformadas. Ajá. Sea porque nosotros no lo hemos permitido o porque va en el tiempo de Dios. Sí. Pero a veces, aún estando con Dios, nos llegan esos procesos, esas malas situaciones y creemos, usted no, pues, pero otras personas podemos llegar a creer que es porque Dios es malo, porque Dios no está con nosotros, pero no, es porque te tiene que moldear. Sí, porque yo le pedía, porque cuando uno le pide a Dios que te moldee, cuidado, sí, porque te moldea. Tú le dices, Señor, yo quiero ser la vasija, quiero ser el barro y tú el alfarero. Y entonces, ¿qué va a hacer? Te va a transformar, te va a quebrar y te va a hacer una vasija nueva, pero hay que pasar un dolor muy grande. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno le dice así. Sí. Y otra cosa que me llama la atención es que usted menciona que en su casa era como, pues no se va a hablar de que alguien está enfermo. Ajá. Yo tuve una experiencia bien rara, la voy a contar ahorita, que, bueno, no rara, pero de Dios. Ajá. Y creo que, no sé si alguna vez le comenté a usted que yo he sentido, no quiero decir que tengo el don de sanidad, pero he sentido que Dios me ha puesto muchas veces a orar por personas con cáncer, desde que yo era bien pequeña. Sí. Aún pues no conociendo del Señor, tuve un primo que tuvo cáncer a los 3 años. Ajá. Y nos llevamos 9 meses, es como mi hermano. Sí. Y cuentan, yo no me acuerdo, pero la familia cuenta que a mí se me apareció Dios, Jesús. Ajá. Yo lo describí como Jesús, así chiquita, y que les dije que él iba a curar a mi primo. Ajá. Y al mismo tiempo ese día a él se le apareció
y él dijo que ya me habían avisado a mí que se iba a curar. Y a partir de ahí, él se levantó porque él estaba muy grave ese día en el hospital porque fue un cáncer de intestino y le cayó una infección. Ajá. Entonces estaba como debatiéndose, ya no por el cáncer, porque le cortaron todo del intestino, después iban a venir las quimioterapias, sino por la infección que le cayó. Y a partir de ahí se levantó, tuvo su quimio y todo. Pero, pues eso es así, de que yo ahora de adulta, cuando me he dado cuenta de que Dios me ha puesto a orar por muchas personas con cáncer y que gracias al Señor, no por mí, han sanado, en una ocasión, pues en México yo también tenía una célula en la casa. Y cuando vine aquí a Estados Unidos, la hacía por Zoom. Okay. Y en una ocasión nos conectamos y una de las hermanas dice, aquí está mi hermana conmigo y quiere compartirles algo. Y ella fue diagnosticada con cáncer, bla, bla, bla. Ese día en la mañana yo me desperté y le dije a mi esposo, tuve un sueño bien raro. Dios a veces habla en sueños, al menos a mí. Sí, él habla en sueños, sí habla. Y me dice, tú y tus sueños raros. Ahora yo he aprendido cuando son sueños por los que tengo que orar o por los que sí puedo decirle a la persona o no. Pero en esa ocasión le dije, sí, me soñé en una cama de hospital y había 2 muchachos como al pie, un hombre y una mujer, pero muchachos. Le digo, y yo tenía una bola en la panza que me crecía de este lado. Le dije, pero cuando la bola estaba así que ya ni me dejaba ver nada, literal, yo les decía, y los muchachos estaban como tristes, yo les decía, cállense, ya no hay que decir nada, hay que decir que yo estoy sana. Y que empezábamos de que no, yo estoy sana, en el sueño yo así, yo estoy sana, y la bola se empezaba a hacer chiquita, hasta que desaparecía, y me desperté. Entonces le dije, qué sueño tan raro. Nunca sentí como hoy me va a dar algo, ¿no? Simplemente dije, Señor, ¿qué fue esto? Ese día en la tarde fue cuando me conectó a la célula, llega una de las que se conectaban con su hermana y dice, es que ella tuvo un diagnóstico de cáncer, pero ella ha decidido no tomar tratamiento y es aquí. Y ella tenía una bola enorme, pero ella comenta que Dios le dijo que se declarara sana. Wow. Y a ella se le empezó a quitar la bola y decía que ella eructaba mucho. Cuando se conectó ese día ya no tenía nada, pero todavía estaba de que le iban a dar los estudios, porque ella decía que ella ya no tenía nada. Ella siempre se declaró sana porque el Señor le pidió que se declarara sana. Y pues yo empecé a llorar y yo le dije, ¿sabes que yo te soñé? ¿Tienes un hijo y una hija de tal edad más o menos así? Me dijo, sí, son mis 2 hijos que tengo. Me dijo, sí, y yo le dije, yo siento que Dios quiere que te confirme que sí estás sana, no necesitas esperar a que el doctor te diga. Y sí, efectivamente, Dios ya la había sanado. Wow. Entonces ahorita que usted me dice, no, yo tomé la decisión de no creerle a los médicos o no decir, lo que me dijeron, aunque sé que voy a pasar por un proceso, sino creer que Dios ya... que voy a estar bien. Voy a estar bien, sí. Entonces, ese es un pequeño así testimonio que ahorita me recordó. Es que las palabras que salen de nuestra boca tienen mucho poder y si declaramos sanidad. Y todo es bajo la voluntad de Dios, pero precisamente la palabra de Dios nos dice que en nuestra boca está el bien o está el mal. Está el mal, ¿verdad? Sí, tenemos que... Y en su proceso, pues yo ya tengo tiempo de conocerla. Cuando a usted le diagnosticaron, yo no sé si usted ya me consideraba alguien preciado, pero yo siempre le he apreciado mucho, aun cuando no éramos tan cercanas. Sí, claro que sí. Y me acuerdo que mientras usted estaba en su tratamiento, hubo un encuentro de mujeres al que fuimos que usted no pudo ir. Sí, fue lo de hace... ¿Cuántos años? 2 Creo años. 2, porque el anterior yo no fui, entonces fue el antepasado. Sí. Y no sé si usted se acuerde que yo le mandé un mensaje. Yo estaba orando diciéndole que usted que Dios le iba a sanar. A lo mejor no se acuerda, mucha gente le mandaba mensajes, pero yo lo tengo muy presente, le voy a decir por qué. Yo sentía mucho el peso de orar por usted y lo orábamos en la oración. Pero siempre mis hijos y yo orábamos por usted. Y esa vez de ese encuentro yo no sentía que, pues siempre va uno y le pide cosas al Señor y todo. Y a pesar de que yo tenía muchas cosas, tal vez, no sentí querer orar algo por mí. Yo empecé a orar por usted. Y yo estaba hincada y todo en un momento especial ahí en ese congreso. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, por cuanto no has pedido algo para ti, así será hecho.
Y en cuanto yo lo escuché, la pastora que estaba ministrando dijo, aquí el Señor le está diciendo a alguien, por cuanto no has pedido nada para ti, así será hecho. Entonces esa fue como mi confirmación de que lo que Dios me estaba diciendo, sí, así va a ser. Y yo le mandé un mensaje a usted, y yo siempre tuve la certeza, le decía yo a mi esposo, la hermana Virginia va a estar bien, la hermana Virginia va a estar bien, porque yo no sé, no conozco su vida a profundidad, pero yo sentía que era un proceso que muchas veces el que está enfermo no es como que, oh, Dios lo castiga o Dios quiere que sufra, sino que su familia necesitaba ver el poder de Dios. Yo sentía que era eso. No sé, usted ahorita me dice si sí o si no. Aunque no conozco su familia a profundidad, yo le decía a mi esposo, es que la familia de la hermana Virginia tiene que conocer el poder de Dios y ella va a estar bien. Y me decía, así fue, ese era el propósito de Dios. En el tiempo de ese proceso, Dios nos enseñó muchas cosas, a ser humildes, a valorar lo que tenemos, a unirnos más como familia, no solo los que estamos aquí, sino también los que estaban allá, porque lo estaban viviendo, sí, lo estaban viviendo de cerca ellos, y ellos lo podían sentir y decía, este proceso es para todos, no es para solo ella, no es para solo los que están allá, es para todos. También, no solo eso, yo pienso que quizá Dios no quería ser solo la familia, sino también muchas personas en la iglesia, porque yo vi el cambio de muchas personas, la fe de muchos como que creció. Llegaba gente a mí a decirme cosas que estaban pasando y lo que Dios les hacía sentir, cómo Dios los estaba haciendo crecer por medio del proceso. De su testimonio. Exacto, sí, entonces me decían que Dios estaba haciendo muchas cosas en sus vidas que que quizá le habían pedido antes al Señor, pero que en ese momento Dios estaba haciendo la obra en ellos. No hablo de enfermedades, sino de otro tipo de procesos. Sentían como Dios está trabajando conmigo. Recuerdo que el pastor me llamó un día y me dijo, hermana, quiero decirle que este proceso no es solo para ustedes, es para todos nosotros. Lo estamos viviendo de cerca todos, la iglesia completa, todos lo estamos viviendo. Este es un proceso de todos. Y Dios la utilizó a usted, pero estamos viviendo el proceso todos y yo decía, Señor, eso es cierto, he visto. Algo que me impresionó en el tiempo que yo estaba en el proceso fue que había gente que yo no conocía que estaba orando por mí. Me llamaban recuerdo que me llamaban de Nicaragua, me decían, estamos orando por usted, para que Dios la sane. El Salvador, de muchas iglesias, son creo que como unas 5 iglesias en El Salvador que estaban orando por mí. Gente de otros países, de un país asiático, me dijo, tengo un grupo de oración y todos estamos orando por ti, porque Dios te va a sanar. Y la palabra era, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Todo el mundo decía, Dios te va a sanar. Nadie decía, tal vez Dios te va a sanar. O quizá sea o no la voluntad de Dios. Todo decía, Dios te va a sanar. Vas a salir de esta, vas a sanarte. Es ahí donde vemos el poder de la oración. Sí, fue increíble. Aparte, yo, por ejemplo, ahorita que dice, es que el proceso fue para todos y a través de mí, otras personas, yo, por ejemplo, que en ese momento dejé la oración, pues el liderazgo, porque pues todavía me conecto. Estos días que estamos de vacaciones me he quedado dormida, pero todavía me conecto y ahí estoy y es un llamado que yo sé que también es mi llamado. Sí. Estar ahí intercediendo por otros y que me gusta hacer. Sí. Y yo, cuando usted dijo, yo lo voy a tomar, usted estaba en plena quimioterapia. Sí. Y yo le dije a mi esposo, wow, me sorprende. Es más, hasta me siento mal de es que ocupo tiempo con mis hijos. Pero entiendo que también son temporadas y ya Dios ya me había mostrado que yo iba a hacer otra cosa en ese tiempo. Y le dije, me sorprende la hermana Virginia que aún cuando a lo mejor se siente bien cansada y todo, ahí quiere estar. O sea, no es como que... Porque a veces nos pasa que estamos bien cansados y no me levanto, pero usted con todo y el proceso que estaba pasando, ahí estaba. Es que Dios me dio la fuerza y cuando le contesté al pastor,
Lo contesté y después cuando ya le había dicho que sí, digo, le dije que sí y yo ni siquiera sé cómo es lo que hacen en el programa, cómo moverle y ahora. Sí. Y ya cuando comencé decía, wow, está duro esto, pero bueno. Sí, Dios da la sabiduría. Exacto, Dios me va a dar la sabiduría porque mi hija me decía, tienes que aprenderlo. 2 días me estuvo enseñando a ella y a los 2 días me dejó sola. Pero bueno, entonces para mí el orar era como refrescarme. Sentirlas tan cerca de mí, no solo Dios siempre estaba cerca de mí, pero sentirlas a ustedes cerca de mí era como que me abrazaban, como que yo necesitaba a las hermanas orando cerca y las sentía como mis hermanas, como mis amigas, o sea, era lo que yo tenía en ese momento de abrazar. Es un grupo bien bonito. Sí. Déjenme decirles que el grupo no es muy grande. Yo creo que si acaso cuando bien va, se conectan menos de 20. Sí, menos. Y a veces que nos da flojera algunas o se nos pegan las cobijas, yo sé que son menos. Son menos, como pero 10, es un grupo bien bonito donde mucha armonía, mucha oramos hermandad. juntas, no nada más por otras personas que nos llegan peticiones, incluso peticiones que han llegado del Diario de una Hija de Dios, ahí están, y hemos visto milagros y todo, yo siempre les comparto, sino que el hecho de estar ahí unidas, yo creo que sin que nos lo digamos, sabemos que estamos las unas para las otras, las que estamos ahí. Sí, definitivamente. Y a veces cuando estaba yo de líder, yo decía, ay, yo quisiera que se conectaran 100 hermanas, 500 hermanas. Pero yo entendí que no, que es el llamado que Dios tiene para cada quien. Sí, en un momento cuando comencé, vi que se comenzaron a conectar. Siempre que llega alguien nuevo, siempre, ¿verdad? Suben. Vienen a ver qué hay. Exacto. Entonces, de repente comenzó a bajar de nuevo y yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Pero Él me dijo, no te preocupes. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer con las fieles, con las que se quieran conectar. Sí, exactamente. Y un paréntesis, tal vez ustedes no lo sepan, pero yo sé, no nada más de nuestra iglesia a la que asistimos, sino de otras, los grupos de oración e intercesión son los que sostienen la iglesia. Sí. O sea, hay personas, cada vez que hay un encuentro, que hay un evento, que hay algo, siempre hay un grupo de personas que está orando para que el Señor se manifieste, para que los que tengan que entregar su vida a Cristo lo entreguen, para que los que tengan que llegar, lleguen. Si hay una enfermedad, si alguien perdió trabajo, siempre hay gente que está orando, incluso por los pastores, porque ellos necesitan que los sostengamos en oración. La carga de un pastor es muy grande, era lo que hablábamos ahorita antes de empezar el episodio. Y aparte, también son más atacados. Entonces, si no están cubiertos, independientemente de que ellos sean personas de oración, porque pues si no estuvieran ahí, necesitan que tengan una cobertura. Así que si en su iglesia hay un grupo de oración e intercesión, únanse. Únanse porque Dios hace grandes cosas y su fe también crece de ver todos los milagros que Dios ha contestado, no nada más en usted, sino que hemos visto otros. Ahora, por ejemplo, también su nietecito. Yo veo cómo Dios sigue obrando en la vida de su familia. Sigue obrando. Y yo creo que es la fe de su hija, a lo mejor creció y se sostuvo en este embarazo a través de lo que ya habían pasado con usted. No sé si estoy en lo correcto o no. Sí, así es. ¿Sí? Está en lo correcto. Con él fue una cosa tremenda. Decían que uno de los riñones tenía muchas piedras y el otro que solamente le funcionaba el 85%. Pero después del diagnóstico del último le dijeron que el que estaba malito, que tiene las piedras, siempre tiene las piedras, pero está como que queriendo funcionar y el otro está al 100% funcionando. Entonces Dios está haciendo la obra. Estamos creyendo y confiando. Estamos creyendo porque no hay nada mejor que creer en lo que Dios hace. Él hace muchas cosas, la verdad que nos quedamos cortos, de verdad, con lo que Dios hace por nosotros. Yo quiero preguntarle algo. Yo sé que en este proceso, pues Dios estuvo con usted, yo sé que sí. Pero yo entiendo que como humanos podemos tener momentos difíciles. Yo quiero saber si en algún punto hubo una noche, un día en que usted se sintió desesperanzada o... Muchas. O que a lo mejor quería tirar la toalla aun cuando sabía que el Señor estaba ahí porque somos humanos y puede haber esos momentos. ¿Los pasó?
¿Cómo logró superarlos? Los pasé y no fueron uno, fueron muchos. Pero en ese momento que yo me sentía así, él me hacía recordar, no sé si usted se recuerda cuando el pastor dijo, tengo algo que decir, algo que una visión que Dios le dio a su hijo, el mayor. Jeremy se llama el hijo del mayor del pastor, ¿verdad? Entonces, Dios le dio una visión al niño donde él metía la mano en un pecho y sacaba algo de ese pecho y salía como en forma de polvo. Entonces el pastor dijo, yo creo, dijo, con el permiso de mi hijo lo voy a decir, y dijo, hermana Virginia, yo creo que esto es lo que esto es para usted, Dios está diciendo que la va a sanar. Y entonces en ese momento yo me agarré de ahí y dije, sí, yo lo recibo, y entonces no solamente hizo eso, sino que también en un momento de esas preguntas que uno tiene, le estaba preguntando al pastor cómo leer para entender, y él me dijo, ¿verdad? Y entonces yo lo hice, pero yo sentí que no estaba bien lo que hice, o por lo menos así lo sentí. No digo que estaba malo, como me dijo el pastor, no, es que yo lo sentí así. Y entonces el Señor me dijo, cuando yo lo dije en mi mente, esto no lo siento como bien. Entonces el Señor me dijo, lee, creo que era 1 Pedro, algo así. Lee en esta escritura, ¿verdad? Y entonces comencé a leer, pero lo que estaba leyendo no me hacía sentido por lo que estaba yo pasando. Pero entonces lo leí y me lo quedé así, cerré los ojos. No me acuerdo si es en 1 Pedro 3:8 o algo así. Pero decía algo del atavio de la mujer y de la esposa y todo eso, de cómo vestirse y todo eso. Bueno, hablaba de eso y yo cerré mis ojos cuando terminé de leer. Y no había terminado de cerrar los ojos cuando yo estaba en una visión. Me llevó a una visión y estaba en un túnel. Era como mi casa, pero había un túnel. Y en ese túnel, el túnel estaba oscuro y estaba un hombre al lado. Haga de cuenta, estoy aquí. Y el hombre me decía, ven. Y yo le contestaba con mi mente porque era como telepático todo. Con las cosas de Dios como que todo es telepático. No exacto. Entonces, y me decía, ven, no tengas miedo. Y yo tenía miedo. Me decía, ven, aquí estoy yo. Y entonces yo di el paso y di el otro. Y él iba como... En ese túnel habían como unos plásticos todos rotos, como destruidos, y unos grandes, y él los iba como quitando del camino cuando yo iba caminando, porque yo iba caminando bien despacio, con mucho miedo de caerme o qué sé yo, ¿verdad? Porque estaba oscuro. Pero a la mitad, yo llego a la mitad y de la mitad para allá estaba bien blanquito, todo luz, más claro que estas luces. Y al final allá... terminar el túnel, se veía a alguien sentado en un trono, en una silla enorme, pero yo no podía pasar de ahí. Yo estaba ahí entre la parte oscura y en el medio de los dos. Y entonces, en el hilito. Exacto, y solo lo miré y abrí los ojos. Ahí se acabó la visión. Entonces, cuando yo estaba en esos días que yo me sentía a morir, que yo decía, Señor, no me vas a sanar, me voy. Precisamente una noche en la madrugada, eran las 3 de la mañana, y yo no podía dormir porque me sentía muy mal, y le decía, Señor, tu silencio me desespera. Señor, dime algo, háblame, yo quiero saber si me voy o me quedo. Pero por favor, no me tengas así con esta incertidumbre de que si me voy o me quedo, porque yo me siento muy mal. Si me voy, pero si me quedo, tú dime, Señor. ¿Y qué vino a mí? Él solamente me dijo, esfuérzate y sé valiente. Amén.
esfuérzate y sé valiente. Y en ese momento se llenó el cuarto de una paz y una cosa increíble. Yo comencé a llorar y a orar y a orar y a orar. Entonces, eso que yo me acordaba en esos tiempos difíciles de esa visión, de lo que le había dicho al pastor, al niño, de la visión del niño y de la visión que yo había tenido del túnel que iba a pasar, que no era fácil. Pero me acordaba que él estaba ahí conmigo, que me dijo que iba a estar ahí. Entonces, y me dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, eso lo hacía como tomar otra vez sí, fuerza. Decía, no, yo voy a estar bien porque el Señor no es mentiroso. Él me va a sanar porque me ha dado palabra, confirmaciones, sí, se ha mostrado a mí. Y el doctor que tenía era como enviado por Dios. Cuando escuché la primera cosa que él dijo, cuando fui a verlo, la primer día, me dijo, este va a ser un tratamiento muy largo, un proceso duro, doloroso, pero lo vas a pasar, porque tú vas a hacer un milagro de Dios. Me dijo así, un médico que pues yo no sé si es cristiano o no, pero me lo dijo y me dijo, y el tumor lo vamos a destruir, hacerlo polvo. Y yo recordé la visión del niño, donde le mostraba algo hecho polvo. Y yo dije, esto no es más que Dios. No es coincidencia, sino Dios hablando a través de las personas. Sí. Si usted hoy le pudiera dar un mensaje a alguien que esté pasando por una enfermedad, llámese cáncer o no, o una situación así bien difícil, que estén como con esa desesperación del silencio de Dios, ¿qué les diría? Confiar. Les diría que primero que nada lo que tenemos que hacer es aceptar, ¿no? Aceptar lo que nos está pasando en el momento, no para darnos por vencidos, sino porque esos procesos nos hacen fuertes, y confiar en Dios, de que si Dios te dio la palabra, Él lo va a cumplir, porque el Señor no miente, el Señor lo hace, pero a veces nos hace pasar por procesos para que nosotros podamos entender la magnitud de su poder, que para Él no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo, nos puede quitar la vida y nos la puede devolver, nos puede dar un cáncer y nos lo puede quitar. O sea, Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. En esos procesos tenemos que ser fuertes, la actitud, cómo tomamos las cosas, tiene que ser la mejor, porque llorar no ayuda, llorar deprime. Orar sí, orar y confiar, porque recuerdo en un momento estaba yo en los primeros 4 días de las quimioterapias, eran fuertes, y un día me fui a una casa a hablar con un cliente y comenzamos a hablar. Era la primera vez que la conocía y estuvimos hablando, y ella me preguntó qué me pasaba porque estaba yo débil, ¿verdad? Entonces le digo, no, es que estoy en un proceso de quimioterapia. Y entonces ella comenzó a abrir su corazón y comenzó a hablar conmigo lo siento, pero mira, fíjate que mi papá tuvo esto y esto y esto, pero mi papá murió. Mi papá no se salvó, y yo estoy feliz porque tú, si el proceso tuyo va bien y vas a... Y la muchacha comenzó a llorar, y yo lo único que hice fue, le abracé y le dije, no te preocupes, que todo va a estar bien. Tu papá, si él conocía de Dios, va a estar en un lugar mejor que este. Y le digo, no estés triste. Y la abracé y me dice, ¿cómo necesitaba ese abrazo? Yo no puedo creer que tú en este momento difícil me estés consolando a mí y no yo a ti. Le digo, es que Dios es el que nos hace fuertes. Porque yo también me sorprendía de que a veces en el grupo de la oración hay una lista larga de personas que estamos orando por ellos por enfermedades. O sea, oramos por muchas cosas, pero por enfermedades. Incluso uno de los niños que yo puse en oración, que ya tiene 2 años, está ya casi por su última quimio, pero estas últimas fueron muy agresivas. Ajá. Y a mí me sorprende, y me sorprendía en su momento cómo usted se ponía a orar por sanidad para otras personas,
cuando a lo mejor usted en ese momento estaba enferma, pues. Y es algo que yo digo, todas las personas que están con ese llamado van a pasar por eso. Sí. Te va a tocar orar por cosas y situaciones de la otra persona para que Dios les prospere, para que Dios les sane, aun cuando tú lo estés pasando y a lo mejor no haya sido contestada todavía tu oración. Yo creo que, bueno, no creo, lo sé, a ciencia cierta que el Señor dice en la palabra que nosotros nos ocupemos de lo suyo y Él se va a ocupar de lo de nosotros. Sí. Y yo eso lo tengo muy claro y digo, Señor, mientras yo me ocupo de lo tuyo, yo sé que lo mío también tú te estás ocupando. Amén. Entonces esa es la confianza. Entonces, mientras nosotros oramos por otros y los consolamos, aunque nosotros tengamos algo que estemos pasando, sabemos que Dios está con nosotros, no estamos solos. Entonces, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, no amén, podemos, sí. O sea, no hay nada de qué preocuparnos si tenemos a Dios en nuestro corazón, si sabemos que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Sí, ya casi para terminar, hermana Virginia, yo quisiera preguntarle si realmente si usted pudiera decir en 1 o 2 o 3 palabras, resumir como ese proceso que le dejó. Antes de eso yo quisiera saber, porque yo pues la vi que se le cayó su pelo. Sí. Nunca la vi que se adelgazó, porque yo siento que usted siempre ha sido una mujer muy fuerte, físicamente y mentalmente, y porque Dios pues ya la tenía de que usted es fuerte y que iba a pasar por eso, pero sí. Yo quería saber si cuando se le cayó su cabello, o sea, ¿qué pasó por su mente? Porque a lo mejor yo, no sé, a lo mejor yo estoy mal, pero yo siento que cuando las personas que les diagnostican cáncer, tal vez es hasta ese punto que ya se quedan sin pelo cuando dicen, es real. Sí. Cuando pues comenzó a caerse, ¿no? Pero de a poquito, pues, se va a caer. El doctor dijo, en tu segunda quimo se va a comenzar a caer y no se cayó. Entonces dijo, no se me va a caer. A la tercera quimo se comenzó a caer poquito, pero a la cuarta yo ya comencé a mirar que eran pocos así grandes. Y entonces me miré al espejo y dije, si es real, está pasando. Y entonces yo me corté el cabello, yo lloré, en el espejo yo lloré y me lo corté. Lo hice así con la tijera porque me puse nerviosa, ansiedad me dio y me lo corté así. Y le dije a mi hermano, Eliseo, por favor, quiero que me rape la cabeza. Y eso fue en la mañana. Entonces él llegó, se quedó, él no hizo nada, como se quedó tranquilo, como que, sí está bien, ¿no? Ajá, sí, pero mañana. Entonces cuando llegó en la mañana y que le tocó ponerme la máquina, él no dijo nada, solo comenzó a quitarlo y dice que él lloraba y me veía tranquila, pero yo ya había... Usted ya había pasado ese momento de realidad, ¿no? Sí, entonces le dije, solo córtelo. Y él, en serio, ¿por qué me pone a hacer esto a mí? Me decía, córtelo. Le digo, no tengo a más nadie que le diga, así que hágamelo usted. Y él decía, Señor, ¿por qué me haces pasar por todo esto? O sea, para él fue fuerte. Él estaba viviendo como también su proceso de que él algo, a lo mejor después lo invitamos, espero que no le dé pena venir. No creo, sí, está bien. Su proceso, algo le enseñó Dios, estoy segura, a través de ese momento. Oh, wow. Porque aparte, hermano Eliseo es un guerrero de oración también. Sí, es tremendo. A mí me sorprende. Sí. Se ve, o sea, uno sabe cuando una persona está con Dios. Él se ve y se siente desde que lo mira de lejos, que es un hombre de oración. Es un hombre de oración. Se encierra en su cuarto, es a estudiar y a orar todo el tiempo. Sí. Es un hombre de admirarlo. Sí, es mi hermano, pero es admirable. Como su relación con Dios es bien fuerte, bien. Mi esposo le tiene bastante aprecio. Sí, él también, sí. Mi hijo Aarón también, cuando se conectaba a la oración. Hermano Eliseo. Ya ve que antes había oración de hombres. Hay que orar más por ellos porque se nos cayó. Sí, ajá. Y mi hijo Aarón, que ustedes a lo mejor lo han visto en algunos videos, tiene ahorita 11 años. Pero eso fue hace como cuando él tenía 9 o 10. Ajá. Que había puesto Dios algo en su corazón de orar. Que a la fecha él
de aquí, de todos, es el más interesado siempre en las cosas del Señor. Dios a mí me dio una palabra sobre él. Una vez yo estaba tarde para la iglesia y él con la bici, siempre ha sido un niño inquieto. Andaba con la bici adentro de la casa y yo tenía un portal en México de cristal que dividía la cocina con el patio. Y pues con la bici le estrelló y le cayeron todos los vidrios encima, pero no le pasó nada, gracias a Dios. Pero yo estaba arriba terminándome de arreglar para ir a la iglesia cuando escuché eso y bajé corriendo y él estaba así en la bici con los vidrios alrededor. Entonces se nos hizo tarde y la iglesia con la que antes estábamos conectados allá con el pastor Félix, con el apóstol, me quedaba 15 minutos y yo a la que siempre iba era 1 hora casi, siempre me ha gustado estar lejos. Sí, parece. Siempre que me cueste. Y dije, pues ya vamos a llegar bien tarde allá, mejor vamos ahorita aquí con el apóstol. Llegamos, el apóstol no estaba porque él viaja mucho, pero había un servicio de primicias, yo no sabía. Y había un pastor invitado, profeta y todo, y ya pues los niños se fueron a su lugar, yo acá, todo, y él empezó a dar palabra. Ahí a mí él me dio una palabra, que yo estaba de que, Señor, si tú me quieres hablar, tú háblame y tú llámame, yo no me voy a acercar, así. No es mal plan, pero me daba pena pasar, porque siempre pasa que cuando viene el profeta, cuando vienen las campañas, la gente toda quiere estar adelante, y yo estaba, Señor, si tú me quieres decir algo, aquí estoy, o sea, estaba postrado y todo, pero si no, llámame. Y el pastor, él dijo, hay una persona aquí con una cartera café, trae 3 fotos en la cartera, bla, 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 bla. Dios te quiere decir algo, pasa al frente, y yo todavía esperé así a ver quién trae una cartera así, pero era yo. Traía las 3 fotos de bebés de mis niños y la cartera era café. Entonces ya levanté la mano, fui al frente y ahí Dios me dio, a través de él, mucha palabra, incluso para lo que está pasando ahorita, pues en este ministerio que siento que Dios me ha dado y en mi familia. Cuando traen a los niños, el pastor dice, aquí hay un Aarón. Es una iglesia cristiana, ¿cuántos Aarones no iba a haber? Nomás era el mío. Y le dice, hoy Dios te libró de la muerte. ¿Dónde están sus papás? Y yo estaba todavía ahí al frente, me dice, ¿es tu hijo? Le dije, sí, dice. Y dijo, hoy Dios lo libró de la muerte porque él es un profeta. O sea, él va a llevar, fuerte. Él va a llevar palabra a muchos lugares. Y yo siempre he creído eso de Aarón. Hay veces que, y dijo también de mis otros hijos, pero sobre todo de Aarón. Yo he visto que Dios tiene, Dios le ha dado el oído para escuchar la voz de Dios, aún en su niñez, cuando él no se da cuenta que es Dios. Pero a la vez también he visto, y él me ha contado, de que escucha otras cosas, ¿no? Y yo le he dicho, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. No sé si recuerda cuando se empezó a conectar a la oración, que yo le pregunté a él, hijo, o no sé si se los compartí o no. Le dije, hijo, ¿por qué te dieron ganas de repente de estar en la oración? O sea, siempre yo me levantaba lunes a viernes 7 de la mañana y nunca nadie se acercaba. Y de repente él quería estar ahí. Y él ya me había dicho que en la iglesia él escuchaba una voz que le llamaba su nombre cuando oraba, cuando nos hincábamos. Y yo le dije, hijo, pues es la voz de Dios, no te da miedo, no nada. Y estamos en la iglesia y dice, sí. Y entonces cuando yo le pregunté eso, me dijo, ma, es que la voz que me habla en la iglesia me dijo que fuera a tu cuarto. Y me dijo que fuera, y pues yo sentí ganas de orar. Y así. Y hay llamado. Que ha pasado cosas de que, por ejemplo, cosas sencillas de que estamos buscando un carro un día y no encontrábamos. Ocupábamos un carro y un día dijo, hoy lo vamos a encontrar. Ese día lo encontramos. Cosas así, pues, y él a veces murió el niño de... No el niño, el abuelito de uno de sus amiguitos en la escuela murió. Y le dio el infarto cuando el niño estaba solo con su abuelo. Bien difícil. Y pues al día siguiente de que eso pasó, llegó el niño y me dijo, y me contó él cuando regresó de la escuela que le dijo. Le dije, ¿y tú qué hiciste? Le dije, no, pues le dije que él ya va a estar en un lugar mejor con Dios, y lo abracé. Y yo, y tenía 8 o 9 añitos. Entonces sí, me sorprende, pero a lo que iba es que pues Dios siempre tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Y a veces
los procesos son bien dolorosos, como en este caso. Son dolorosos. Que a usted le tocó, y yo sé que hay mucha gente allá afuera que nos está mirando ahorita que está en un proceso doloroso o que lo ha pasado. Y para esos que están, yo también los he tenido, no al grado que usted, la verdad yo no siento que, aunque en ese momento uno siente que es bien difícil, la verdad después se da cuenta uno que no era para tanto. Sí. Pero ahí aún en el silencio Dios está. Sí, Dios totalmente. está. Es el único que está. Tenía momentos donde yo necesitaba una amiga. No había una amiga. Nadie me llamaba. Y yo le decía, Señor, háblame tú. Necesito hablar con alguien. Me siento sola. Me siento mal. Me duele. Pero yo sé que tú estás aquí. Y podríase decir, esa palabra de repente no existe para nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero sentía como momentos mágicos con él. Especiales, sí, momentos especiales donde era esa presencia bonita. Porque cuando él, en la primera quimioterapia donde yo me sentía muy mal, donde casi me fui, digo yo, que él me hizo... caí en un pequeño coma de 8 horas. Eso no lo supe. No lo dije. Nunca lo dije. Solo al pastor, creo, a la pastora y al pastor. Y en la primera quimioterapia, como yo no sabía cómo cuidarme, pues me dijeron, tome líquidos y ya, pues, líquidos, sopas y cosas así. Pues mi hija me estaba cuidando y ella me estaba dando eso, líquidos. Y yo decía, líquidos, agua. Líquidos es agua para mí. Y yo tomaba agua, porque no podía comer. Entonces le digo, dame agua. Y agua, eso dijeron que tome agua. Y yo tomé tanta agua que eso fue... Porque en la primera quimio yo fui a la iglesia y todo, andaba como si nada, ¿verdad? No me dolía nada, porque los primeros 3 días no duele nada. Al cuarto día, el lunes, al mediodía, yo ya no toleraba nada. Y comencé a sentir como que ya no, como que mis ojos se cerraban y le digo a mi hija, ya no me des nada porque yo no puedo comer ni tomar nada, ni agua, nada, no quiero nada. Y le digo, yo creo que me voy. Y entonces me decía, no mami, vas a estar bien. Yo le decía, no, yo me estoy yendo. Si quieres que todavía viva un poquito, llama a la ambulancia, le dije, si me quieres mandar al hospital. Y me decía, no mami, voy a llamar al médico. Y llamaba al médico, el médico no contestaba. Y me comencé a sentir peor cada vez. Y le digo, llamé a mi hermana, que era la que estaba más cerca. Le digo, te quiero pedir perdón si te he ofendido. Ya se estaba despidiendo. Ya me estaba despidiendo. Yo me despedí de los que estaban ahí, les di indicaciones a mis hijas, las dos, Jennifer estaba allí, Jasmine, estaban ahí, les digo, hey, les dije, no, cosas que tenían que hacer. Y si yo me iba y le dije a mi hermana, perdóname si te he ofendido. Cuando yo le dije, creo que con mi hermana fue la última que hablé, y ya mis ojos, era como si la ventanita de la vida se estaba cerrando. Sí, era así. Y llegó un momento que se cerró. Y ya cuando hablaba con mi hermana, ya no podía abrir los ojos, ya no. Solo escuchaba. Solo escuchaba y en ese momento todavía le pregunté a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Y a dónde están todas las visiones? Y lo que dijiste, la palabra que me dijiste que esfuérzate y sé valiente. Pero tú eres el boss, yo no puedo decir nada. Si este es el momento, porque yo no voy a hacer bien, seguro si me dejas, entonces acepto que me voy contigo. Y entonces dejé que mi cuerpo porque ya yo estaba tratando. Como quien dice, se soltó. Sí, porque yo estaba tratando muy fuerte de no irme, ¿no? Y de no cerrar los ojos y de que no desconectarme. Pero llegó un momento que le dije, ok, me desconecto y me voy contigo. Y ya no pude hablar, ya no pude ver. Y fue ahí cuando cayó en coma. Sí, y llamaron la ambulancia, dice mi hija que llegó, me hablaban, yo todavía contestaba, pero yo no me acuerdo. Solo recuerdo, lo último que recuerdo fue que llegó, había un cuadrito blanco así, y me dijo, firme aquí.
Y en mi cabeza yo decía, pero ¿cómo firmo si yo no puedo mover los brazos? Ajá. Pero entonces eso fue lo único que me acuerdo y después sí sentía como que el aire como que me daba, ¿no? Pero no entendía el por qué me daba, solo sentía que el aire Ajá, así me ese daba, viento. una brisa bien bonita, porque me había dado mucho calor, entonces yo sentía que la brisa me daba y me llevaron a la ambulancia, no me di cuenta que me llevaron a la ambulancia, llegué al médico, al hospital, a la emergencia. Me hicieron, dice mi hija, muchos exámenes, me metieron a hacer la máquina esa Como de MRI y todas esas cosas. resonancia magnética. Resonancia magnética. Entonces, pasaron 8 horas en todo ese tiempo, pero en ese tiempo de las 8 horas, cuando yo dejé de ya no estar tratando de sostener, de todavía tener los ojos abiertos y hablar, Ajá. yo escuchaba los ruidos, escuchaba voces, gritos en casa, porque yo escuchaba a mi nieto gritar y decía, no, mi abuela no, y cosas. Y oía llorar a mis hijas y me decía, mamá, no, no, mami, quédate aquí, quédate aquí. Y escuchaba que me preguntaban cosas los de la ambulancia. Eso sí, no era la ambulancia, sino que eran los bomberos, creo. Me preguntaban cosas, dicen que yo respondí, no recuerdo, pero todavía yo escuchaba, pero de repente comenzó a llegar a mí, ya no estaba ahí, sino que ya me encontré en un lugar, como en una, podría decir en otra dimensión tal vez, pero era como, era en el aire, en el cielo, pero en el aire. Me encontré en el aire en una cama de vidrio. La cama era de vidrio y había un vidrio que me cubría, pero no estaba cerrado, solamente estaba aquí como así. Yo estaba en medio de la cama y el vidrio aquí, y a los lados estaba abierto. Pero al lado mío había un hombre sentado en una silla grande. Y había ese silencio y él se conectaba conmigo solo en la mente y me hablaba y me decía, mira, me mostraba un campo verde enorme. Y yo ya había soñado ese campo verde con mi papá. Había caminado en sueños con mi papá en ese campo verde y yo decía, wow, aquí fue donde anduve con mi papá, ya que él se había muerto. Entonces lo veía tan hermoso, me mostraba unas montañas, los árboles eran grandes y se veía como los árboles. Como el viento los movía. Exacto, yo sentía que el aire me daba y entonces veía el monte. Y entonces en un momento de esos donde yo me quedé mirando para allá y él también me hablaba, pero solo viendo para allá, así como sin mirar para ningún lado. Y comenzó a venir palabra de Dios a mi mente. Era como cuando las películas terminan que vienen bajando los nombres. Ajá. Bueno, así venía toda la palabra, así entraba. Textos bíblicos. Que poco a poquito me los va recordando cuando los necesito, porque yo le dije, Señor, no me acuerdo de nada. Pero a veces cuando usted necesita una palabra, viene ese texto y dice, oh, él me lo mostró ese día. Él me lo mostró, sí. Entonces entraba todo esto aquí, esto así, todo, estaba llenito de letras. Y yo estaba escuchando lo que aquí estaba pasando, pero en un momento dije, bueno, o escucho allá o escucho acá. Pero a mí me interesaba porque yo en ese momento yo sabía que lo que estaba llegando era palabra de Dios y que yo tenía que poner atención a lo que Él me estaba mandando. Y yo decía, tengo que aprendérmelos porque es demasiada información, tengo que grabármelos. Y entonces ya no escuché a nadie más abajo. Ya no escuché la gente hablando, nada, solo. Se enfocó en me enfocó en Él. Y en todo eso pasaron 8 horas. 8 horas en el hospital. Y de repente, cuando ya mi hija dice que ella comenzó, porque nadie estaba haciendo nada, me dejaron ahí tirada, no tirada, pero pues ahí me dejaron y dice que les dijo, hagan algo por mi mamá ya tiene 8 horas y no despierta. Porque si no la despiertan se va a quedar, ya no va a regresar. Y le digo, ¿por qué me regresaron? Estaba muy bonito allá arriba. Sí, y entonces porque cuando regresé, comencé a sentir mucho dolor. Y yo decía, ¿por qué? ¿Y donde estaba no sentía dolor?
No, Nomás esa brisa. esa brisa y no sentía dolor, no me sentía enferma, no me acordaba de nadie. Qué bonito. Ahí yo no me acordaba de mi familia, ni de nada, ni que estaba enferma. Y entonces, am, cuando yo medio abrí los ojos, porque me hicieron despertar, no sé qué me dieron para despertarme, Ajá. pero dice mi hija que lo hicieron, y me y abrí los ojos y le digo, ¿y qué estás haciendo aquí? Y me dice, estamos en el hospital. Le digo, ¿cómo así? Sí, dice, am, Ya le explicaron, pasó sí, me eso, explicó, lo que usted ajá, y no le digo, recuerda bien. ya, y le digo, es que me duele tanto el estómago, le digo, mejor me hubiesen dejado donde estaba, ya estaba bien. Y me dice, no, mami, tenías que regresar. ¿Y esta experiencia se la contó a su familia? Sí, sí, se las Gracias por conté. compartirla. Sí, muy bonito. Me llena de paz porque sé que viene de Dios y es, no sé, pero yo siento que usted ha de estar muy agradecida con Dios de haberle dejado vivir ese Sí. pequeño instante de cielo Uf. para mí. Ese fue, fue algo hermoso, porque esos 4 días, estuve 4 días en el hospital, esos 4 días fueron lo más bonito que viví. Me dolía De todo, paz. pero de paz, porque hubo un momento después de ese momento cuando ya desperté, que cuando estaba en el hospital, eh, sentía como que mucha necesidad de orar y de estar en comunión. Quería como que alguien me predicara y le decía, Señor, como que siento que tú y yo no hemos tenido ese momento hermoso juntos. Yo necesito ese momento contigo. Abrázame, Señor, en la cama del hospital. Y entonces creo que eran las 11 de la noche eran. Y le dije, Señor, no puedo dormir. Me duele todo, pero estoy necesitada de ti. Quiero ese momento contigo. Quiero orar, quiero hablar contigo, quiero una intimidad contigo en este momento. Y literal, la tuve. Literal, sentí como yo cerré los ojos y comencé a sentir que me rodeaban los ángeles, así. Los podía sentir. Y estaban de la mano, todos de la mano. Era una cosa increíble. Rodearon así. Y yo podía sentir esa cobertura y comencé a orar y le dije, Señor, quiero dormirme así. Quiero quedarme dormida así, orando, hablando contigo y con los ángeles aquí. Y me puse a orar, a orar, a orar, a orar hasta que me quedé dormida. Ay, qué Me quedé belleza. dormida, era una paz interior tan bonita ahí en ese cuarto, un cuarto enorme que me dieron era como un cuarto de gigante, era porque el toile era de este tamaño ¿Oh, sí? así. Y usted tan chiquita. Ajá, y la cama era chiquita, pero todo ahí era grande. Y dijeron, es que era para una persona grande, pero pues tú fuiste la que quedó aquí. Bueno, pero cuando me desperté eran las 5 de la mañana, porque llegaron a tratar de sacarme sangre. Y porque le pedí al Señor que nadie entrara, porque yo quería ese ratito, Seguir ahí. sí, con Él. Yo quería estar ahí con Él y que se quedara ahí conmigo. Y cuando desperté a las 5 de la mañana, viene la enfermera y dice, teníamos que checarte la sangre anoche y teníamos que darte medicina, pero te vimos tan tranquila que no te quisimos molestar. Y hasta las 5 de la mañana, yo cuando me despertaron, digo, ay, gracias. Uy, sentía como que me sentía bien descansada y con una paz tan bonita. Se cumple lo que dice la palabra de Dios, de que Él nos hará descansar, En ¿verdad? lugares, de sí. venir a mí todos los que estén cansados y cargados, porque Él nos hará descansar. Sí. Y ahora... Y junto a aguas de reposo te pastoreará, ese ya no me te lo sé. confortará tu alma, te guiará por Amén, sendas de amén. justicia. Cuando veía esos pastos, porque donde dice el Salmo 91, donde dice que por que por delicados pastos te hará descansar. Y cuando yo veía eso en ese momento, decía, wow, sí, cuando el Señor dice algo es porque sabe lo que está diciendo, porque es la palabra de Dios, es la palabra verdadera. y te lleva a esos lugares bonitos donde descansas. Yo llegó un momento donde le dije, ¿sabes qué, Señor? Con todo lo que he vivido, creo que
si volviera a pasarlo, no cambiaría nada de lo que he vivido, porque lo que he recibido, Con tal de esos momentos con Dios. momentos con Wow. Dios, sí, fue muy bonito. Así Es que no le teman a esos procesos No. dolorosos, difíciles, porque es cierto, es donde más Dios se manifiesta. Sí, cuando más fuertes son, es cuando más fuerte te hace. Tu fe aumenta, tú comienzas a creer, tú comienzas a valorar. Yo veo donde voy, siempre digo, Señor, qué hermosura, todo lo que tú has creado es hermoso. Yo veo a Dios en todo. Veo a Dios en todo y lo valoro y lo amo. A todo lo que veo lo amo. He aprendido a amar a todo el mundo de una manera especial. Diferente. Porque sí, diferente. Le digo, yo quiero amar a la gente como tú la amas. Y no importa si la persona, o sea, no importa cómo la persona sea, sino que amarla tal cual tú la amas. Porque si tú me amaste a mí como yo era, también nosotros Sí. tenemos que amar a las personas como son. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por tenerla aquí. Gracias por venir, porque sé que fue un camino largo, porque ustedes saben que la iglesia a la que yo asisto está lejos de mi casa y pues mi hermana vive por aquellos rumbos. Así que fue un trayecto de más de 1 hora, pero aunque ya Valió la teníamos pena. tiempo de que queríamos reunirnos y por una cosa Sí. u otra no se daba, pues los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y yo sabía que era un gran testimonio, pero no tanto. Y le doy gracias a Dios por su vida, y yo sé que usted también vive una vida agradecida, y esta vez que celebramos su cumpleaños, recuerdo que casi no salgo porque está lejos. Cuando me invitan a lo mejor a reuniones y todo, pero yo le dije a mi esposo, yo tengo que estar ahí para celebrar con mi hermana Virginia, que está aquí. Me sentí muy halagada de verlas a todas ahí, la verdad que sí. Aprendí en ese proceso, aprendí a saber cómo amar y a saber también quién te ama y quién no te ama, pero igual amarlos aunque no te amen, porque con tu testimonio esas personas cambian. Sí. Esas personas comienzan a querer lo que esa otra persona tiene o quiere. You know, like, Sí, la sí, fe, la fe templanza, comienza el amor. Sí, cuando la gente se me acerca, porque aún todavía se acercan, y yo le digo, gracias, Señor, gracias, porque si todo esto que pasé ha sido para que muchas personas comiencen a entender cuál es su propósito Y lo grande que Dios y lo es. grande que tú eres, no tiene precio lo que yo pasé. O sea, de verdad que vale la pena pasar el proceso. Amén, amén. Ya. Pues Sí. muchas gracias por venir de nuevo. Un placer. Esperemos que no sea la última vez que nos visite. Y Ok. no sé si quiera decir algo así al final, despidiéndose de las personas que puedan estar viendo este podcast. Pues, ¿qué podría decir? Que amen a Dios, que crean en Dios, que verdaderamente si aún en este tiempo, especialmente ahora que ya Cristo viene, todavía estamos pensando en que si quiero o no quiero aceptar al Señor, o si tal vez lo sirvo, y si me fijo en quizá que un hermano no hace bien y que por eso yo no quiero seguir o no quiero hacer las cosas, no miremos a lo que el hermano haga o lo que esté sucediendo, simplemente digámosle sí al Señor, porque Él paga bien. Digámosle Amén. sí, quiero servir, quiero buscar, quiero amar a los demás, quiero predicar el Evangelio. Y si el Señor te quiere pasar por un proceso, no te asustes, porque cuando Él está con nosotros, no hay proceso que nos haga caer, que nos haga Que ¿cómo nos se dice? derrumbe. Retroceder, que nos derrumbe. De repente quizá nos puede, no derrumbar, pero tambalear, pero igual vamos a levantarnos. Yo ahora que casi ha terminado todo el proceso, le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias, porque ahora aún estoy hasta más fuerte. Quizás antes
podría darme pena hablar de Dios a alguna persona, y ahora con todo lo que he vivido, siento como que, le digo a mi hermana, me siento como una abuelita ahora, porque ya yo siento que he vivido tanto, pero que eso ha valido la pena y me ha enseñado muchas cosas, pero más lo que me ha enseñado es a confiar en el Señor, a creer en Él y a saber que las cosas de Dios son sí y amén. Y también a aceptar la voluntad de Dios. Que Amén. si, Eso es difícil. sí, es difícil decir, sí, Señor, me voy, porque nadie nos queremos morir y pensamos, especialmente yo, que cuando pensaba, ahora ya no, pero cuando pensaba en muerte le decía, Señor, no me hagas pasar por ese proceso, porque pasar por ese túnel para poder llegar al cielo no ha de ser bonito. Tú ya lo pasaste, yo no lo quiero pasar, porque yo le decía, no voy a poder respirar. Así les digo, no voy a poder respirar si me meten en un hoyo. Y entonces, pero sí, la verdad, hay que confiar en Dios, y si el Señor lo hace para que nosotros crezcamos y aprendamos a confiar y a creer en Él, y porque también hay propósito no solo en la vida de nosotros, sino que en los que están alrededor de nosotros. Amén, Hay que amén. decirle que sí, sí a todo. Yo le digo, Señor, después de todo esto que pasé, sí, sí Lo a que todo. sea Lo que contigo. venga contigo, todo. Lo Amén. quiero todo. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta aquí. Me siento bien feliz y bien emocionada. Y pues no se olviden de compartirlo. Si este testimonio, estoy segura que ha sido de bendición para sus vidas, Sí. y que el propósito por el cual usted pasó eso se comparta todavía más. Sí, amén. Y nos vemos en la próxima. Recuerden que aquí todo se queda entre hijas y con Dios.